vamos a tratar de esclarecer un poco todo este caos que está viviendo Perú. Tiene la gentileza de atendernos, como en otras oportunidades, Lucía Albites, quien es socióloga y militante de izquierda desde allí en Perú. Lucía, te agradecemos como siempre. Te quiero pedir en principio que nos cuentes cómo están las cosas en las calles de Perú en general y de Lima en particular, desde donde nos atendés. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, ¿no? Por este interés en lo que está pasando aquí en nuestro país. Como ustedes bien lo han resumido, desde la asunción del gobierno de la señora Dina Boluarte, en el Perú vienen ocurriendo una serie de movilizaciones que tienen como punto de inicio al interior del país, básicamente las regiones del sur. A partir de ahí se ha irradiado una movilización nacional que tiene, por ejemplo, a manifestantes marchando largos kilómetros para llegar a Lima. En Lima mismo también se están dando movilizaciones. Este es prácticamente el séptimo día de movilizaciones en todo el país. La represión y la respuesta del gobierno de la señora Boluarte ha sido sumamente represivo, sumamente violento. Hay una violencia del Estado que no veíamos de verdad hace muchísimo tiempo y tiene que ver también justamente con la incapacidad para darle respuestas a las demandas que el pueblo movilizado está reivindicando desde las calles de todo el territorio nacional. El día de hoy, como ustedes también bien lo decían, finalmente se ha decretado un estado de emergencia, con lo que se suspenden los derechos de libertad y de seguridad, ¿no? Quedan suspendidos, en fin, varias libertades ciudadanas. Este estado de emergencia nacional empezó en algunas regiones del país como Ica, Apurímac, Puno, ¿no? Que son sitios, lugares donde la movilización se encuentra mucho más creciente, ¿no? Sin embargo, bueno, todas las regiones del país en la actualidad están movilizadas, ¿no? La demanda de la gente es concreta, ¿no? La gente quiere que se cierre el Congreso. La gente siente y percibe que lo que ha ocurrido aquí es un golpe de Estado. Se ha concretado esta estrategia golpista de los sectores de ultraderecha que tenían al Congreso como su punta de lanza y que tuvieron una estrategia de desconocer la voluntad popular desde el día uno del gobierno del presidente Pedro Castillo. El Congreso de la República ha ido por diferentes mecanismos y, como decimos acá, leguleyadas para poder quebrar esa voluntad popular. Un inicio fue querer demostrar que había habido un supuesto fraude en la victoria del presidente Pedro Castillo. No pudo demostrar, constituyó una comisión en el Congreso para investigar un supuesto fraude, no pudo demostrar nada, gastaron importantes recursos públicos para eso, ¿no? Y luego han habido lo que tú mencionabas, ¿no? Los intentos de vacancia, ¿no? Entonces, lo que el pueblo siente ahorita, ¿no? Es que se ha quebrado su voluntad, ¿no? Y se ha quebrado el mínimo, ¿no? Que nos quedaba de democracia, que era respetar quién había ganado las elecciones de forma legítima. Lucía, ahora quiero pasar al análisis sobre el Congreso, pero antes te quiero preguntar si uno de los reclamos tiene que ver con la restitución de Pedro Castillo a la presidencia, ya que, por ejemplo, el lunes el mandatario destituido en un comunicado dijo que él se considera presidente todavía y que considera que está secuestrado. Sí, bueno, las movilizaciones tienen eh, reivindicaciones de consenso, ¿no? O sea, en todo el territorio nacional hay banderas que se levantan en todas partes, ¿no? Uno es el cierre del Congreso, como te decía. Dos es el tema de la Asamblea Constituyente, con la escalada represiva, es el séptimo día y ya hay creo que a esta hora 8 muertos en el país. Uno de ellos tiene 15 años. La mayoría de estas personas asesinadas en el contexto de protesta son jóvenes, ¿no? Y son además víctimas por heridas de bala, ¿no? Es decir, que han sido apuntadas y han sido asesinadas, ¿no? Por la represión policial. Y con esto se ha sumado una tercera
reivindicación que es la renuncia del señor Boluarte. La gente no reconoce en las calles a Dina Boluarte como presidenta del Perú, ¿no? Y dentro de eso hay un cuarto punto, que es el tema de la libertad del presidente Castillo. La libertad del presidente Castillo en el marco, ¿no?, que su prisión se ha dado con un conjunto de vicios legales. Para empezar, a él lo detienen en esta detención preliminar cuando sigue siendo presidente del Perú, cuando el Congreso no había hecho una acusación y se había dado un debate, lo que se llama aquel antejuicio, en el mismo Parlamento con presencia de la defensa del presidente Castillo. Eso no ocurrió, ¿no? Y ahora prácticamente se tiene retenido. Para ponerles un ejemplo, el día de hoy en la audiencia que se iba a dar, no han dejado entrar a los abogados del presidente Pedro Castillo, ¿no? El tema de la restitución es un tema que no es de consenso, ¿no? No es de consenso todavía, pero hay banderas que levantan la restitución del presidente Pedro Castillo, ¿no? Estamos ahorita en una situación donde además la movilización va creciendo. Lamentablemente, la respuesta de este gobierno sigue siendo arreglar por la fuerza lo que no puede arreglar políticamente, y vamos a ver cómo se desenvuelven estos días. Clarísimo. Lucía, vos recién relatabas muy claramente los intentos desestabilizadores y golpistas que llevó adelante desde el inicio del gobierno de Castillo la extrema derecha. Sin embargo, la votación de la vacancia de la semana pasada se hizo en el Parlamento por amplia mayoría. Te quiero pedir en ese sentido que nos expliques, que le expliques a la audiencia por qué se trata de un golpe parlamentario, y además también me parece interesante preguntarte si pensás que las fuerzas que acompañaron este pedido de vacancia se equivocaron. Me refiero obviamente a las fuerzas más allá del fujimorismo y de otras de extrema derecha, que está clara cuáles son sus intenciones. Ya, lo que sucede, el día 7 de diciembre se iba a debatir una tercera moción de vacancia. Como tú bien lo decías, en un año y medio se han afrontado tres mociones de vacancia. Si esta moción perdía, el Congreso había encontrado otro mecanismo para lo cual con 66 votos, ¿no?, podían suspender al presidente de sus funciones presidenciales, ¿no? En ese contexto estábamos. Ese día, el presidente Castillo anuncia el cierre del Congreso, un gobierno de excepción y el llamado a una asamblea constituyente en 9 meses. Esto que anunció Pedro Castillo, que generaba en mecanismos constitucionales un intento, ¿no?, de golpe de Estado, no un intento porque no se concretó, ¿no?, lo que hizo fue que a sectores de centro dentro del Parlamento que dubitaban en el tema de la vacancia, los hiciera correrse para el lado de la vacancia, ¿no? Se quiso mirar este intento del presidente Pedro Castillo, descontextualizando de un Congreso, de un Parlamento que había estado asediando legal y políticamente al presidente, amenazando el gobierno y la voluntad popular legítima sistemáticamente. También se quiso mirar este intento de Pedro Castillo por fuera de una demanda que hoy día es la demanda de la calle, pero que no es que de un día para otro, es la demanda de la calle. Cuando veíamos las encuestas, cuando veíamos las movilizaciones que habían antes de esta coyuntura, que obviamente no tenían la magnitud que tienen ahora, las banderas en consenso eran también cierre del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso, ¿no?, se ha constituido como la institución donde la derecha, la ultraderecha y los sectores más conservadores, ¿no?, han actuado exclusivamente para quebrar la voluntad popular. Hay que decir además que cuando ha ocurrido la vacancia, es decir, se ha concretado un golpe parlamentario, el presidente Castillo tenía 31% de aprobación y el Parlamento tenía menos de 10% de aprobación. Entonces, estamos ante una situación donde los márgenes democráticos están al límite, ¿no? Entonces, con esto vino ya en la práctica, ¿no?, la consumación de una dictadura parlamentaria pactada con la señora Dina Boluarte, porque esto no lo podemos dejar de decir,
lo hemos dicho desde el día uno, la señora Dina Boluarte pactó con los golpistas, pactó con el sector de la derecha y la ultraderecha del país para quebrar la voluntad popular y desconocer al presidente constitucionalmente elegido. Y esto, ¿no? Obviamente ha indignado a la población. ¿Por qué? Porque ese 31% de aprobación que sostenía el presidente Pedro Castillo es un 31% de la población peruana, de los sectores más olvidados, más excluidos y más populares del país. Entonces tú tienes que hemos tenido una república colonial, una república discriminadora, racista, que ha excluido a una mayoría del país, ¿no? Que por primera vez, en ese momento en que supuestamente todos somos iguales, que es el momento del voto, ¿no? Que todos somos iguales, ese único momento donde valemos socialmente y políticamente igual que el otro, también lo anulas. Entonces, lo que vemos en las movilizaciones es a este sector del país que dice basta, que dice este sistema no va más. Estamos pasando de una crisis destituyente en el Perú, de un momento destituyente del modelo económico y político neoliberal a un momento constituyente. Ya no es solo no quiero esto, sino quiero otra cosa. Lucía, vos Entonces, mencionabas con total centralidad uno de los reclamos que tiene que ver con una asamblea constituyente. Te quiero pedir para finalizar que nos cuentes por qué es importante que se realice una y además si existe la correlación de fuerzas para que se realice un cambio progresista, por decirlo de alguna manera. mira, ahorita la disputa política está en las calles y está también en el relato, en la narrativa política. ¿No? Hay un cerco mediático increíble porque lamentablemente lo que va a parar las movilizaciones, ¿no? Es un reacomodo del poder. Y obviamente ellos, esta élite política y económica, no quiere reacomodar el poder, no quiere dejar un poco el poder. Es más, han estado envalentonados. Y otra, no lo alcancé a decir, y otra bandera de consenso dentro de las movilizaciones es la nueva constitución, es la asamblea constituyente. Por eso también planteamos de que estamos pasando un momento constituyente, ¿no? Se había una de las reivindicaciones, una también de las... de los puntos programáticos que tenía en segunda vuelta el presidente Pedro Castillo era un referéndum para que la gente decida si quiere o no una nueva constitución. El Congreso de la República hizo una reforma constitucional para impedir que vaya referéndum, ¿no? Si la gente quiere o no una asamblea constituyente, una nueva constitución. Y el presidente Castillo hizo una cuestión de confianza al Congreso para poder devolver el derecho al referéndum y el Congreso lo negó. Entonces la gente también en las calles está planteando una nueva constitución, una asamblea constituyente. Sobre la actoría política, ahorita las movilizaciones no tienen un interlocutor político. No tienen un interlocutor político porque justamente es la crisis donde tiene que salir la renovación política de esa representatividad ausente que han tenido sectores amplísimos del Perú, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Muy interesante esta última respuesta, Lucía. Estaremos siguiendo, por supuesto, todo lo que pase allá. Esperamos, por supuesto, que mejoren las cosas prontamente, que no se siga agudizando esta crisis. Gracias, como siempre, por atendernos y estamos a disposición. Gracias. Y sí, permítanme, por favor, sí plantear la necesidad de hacer un llamado a las organizaciones internacionales, ¿no? Sobre todo vinculadas a los derechos humanos, para que puedan estar alertas y atentas a lo que está pasando aquí en el país, ¿no? Y lo que está pasando con el pueblo peruano. Estamos en un estado de emergencia donde se suspenden derechos, ¿no? Y es la población movilizada la que está pagando esas consecuencias. Así que un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, a mirar, ¿no? Y a poder informar qué es lo que está pasando en el país.